Bien, el tema de hoy sigue siendo el mismo. Jesucristo mejor que los ángeles. Jesucristo mejor que los ángeles. Tercera parte o aclaración. Aclaración. La semana pasada, tal vez, porque no he tenido tiempo de revisarla, bueno, en esto, creo que anoche ya se subió todo lo que estaba atrasado. Yo dije, sí, de eso me recuerdo, dije que bíblicamente no hay ni un versículo en la Biblia que diga que los ángeles son hijos de Dios. Yo dije esa frase, me recuerdo. Pero una cosa interesante tenemos que entender. Y eso es que cada mensaje que yo comparto aquí en la iglesia, en primer lugar, yo enseño el estilo expositivo que se llama. Ese yo lo vengo enseñando muchos años y agradezco muchísimo a mi profesor que me enseñó eso y me gusta el estilo expositivo. Es difícil, complicado, porque ¿qué significa expositivo? Que yo estudio un pasaje, le saco el jugo a ese pasaje y luego yo expongo ese pasaje. Vale decir, de ese pasaje yo saco el título, la introducción, los puntos principales y la conclusión. Porque un bosquejo, un mensaje tiene todo eso. Yo siempre ando con mi hojita, para no hablar de otras cosas, y sigo el orden. Un mensaje está compuesto por introducción, cuerpo, que es los puntos principales, y la conclusión. Son las tres partes importantes de cada mensaje. Entonces yo cada domingo tomo una porción y trato de compartir esa porción. ¿Estamos claros? Ahora bien, entendamos por favor que lo básico o lo importante es que yo estoy hablando de esa porción de la Biblia. Y en este caso, la semana pasada, yo traje el mensaje de Jesucristo mejor que los ángeles y hablé de los ángeles. El domingo anterior hablé de Jesucristo, ¿verdad? Para hoy tenía el mensaje, el desliz, cuando nos deslizamos. Pero mejor decidí aclarar cuando yo dije que no hay ninguna parte en la Biblia que decía de los ángeles que son hijos de Dios, porque yo estoy compartiendo y exponiendo el capítulo 1. Y voy a hacer un repaso mejor. En el capítulo 1, que ya vimos, en el versículo 4, observen, por favor, versículo 4, ¿qué dice la Biblia? Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, Jesucristo fue hecho mucho más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo superior a los ángeles. Y heredó un nombre mucho mejor que los nombres de los ángeles. Tenemos que entender que en la Biblia los ángeles no tienen nombre. Dios, el Señor, ocupó a dos que vienen, uno que se llama el arcángel Miguel, que tiene gran trabajo, quien protegió el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Ya veremos algún día eso cuando entremos en el Éxodo. Y el otro, el ángel Gabriel, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. ¿Ya? Pero fuera de eso, se llaman ángeles. Pero Jesucristo heredó un nombre. 2 semanas atrás yo lo compartí, que es más grande que cualquier nombre. ¿Estamos? Entonces, Cristo, según este libro que estamos estudiando, Hebreos, y según el capítulo 1, es donde lo que estamos estudiando, dice la Biblia que Cristo tuvo un nombre excelente y más importante el nombre de Cristo que el de los ángeles. Bien, también vimos en el versículo 5, por favor, 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Haciendo una pregunta, el apóstol autor del libro de Hebreos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo? Y note que la palabra hijo está con mayúscula, porque cuando está con mayúscula se refiere al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Mi hijo eres tú?
A ninguno. La respuesta sería, si Pablo tenía esa costumbre de enseñar haciendo preguntas para remecer el piso a la persona y hacerla pensar. Por ejemplo, Pablo dice en el hermoso libro romano, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, en ninguna manera. ¿Se fija? Entonces el apóstol pregunta aquí, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez? Mi hijo eres tú. ¿Cuál es la respuesta? Nunca. A ningún ángel. Luego dice, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo la Biblia dice que Dios engendró algún ángel? Ninguno, porque los ángeles fueron todos creados por la palabra del Señor. ¿Estamos claros? Un repaso de la semana anterior. Ahora bien, los ángeles son creación de Dios. Y es cierto, y eso es lo que quiero aclarar, es cierto que en la Biblia hay 3 pasajes que hablan en el Antiguo Testamento que los ángeles son hijos de Dios. ¿Estamos claros? Pero yo estaba hablando la semana pasada y lo tengo muy claro en mi mente, por eso yo le di nomás. Algunos me hablaron y después mi esposo también me hizo el alcance. Entonces yo le dije, estamos en el capítulo 1 de Hebreo y yo tengo que ceñirme a lo que Hebreo dice. Hay 3 pasajes en la Biblia que dice que los ángeles son hijos de Dios. ¿Estamos claros? Pero tenemos que entender no como el Hijo de Dios. ¿Me entienden? Ya lo vamos a mencionar. Y vamos a los pasajes. Mire, la Biblia dice que hay ángeles que son hijos de Dios. La Biblia dice que lo vimos hace 2 domingos atrás, que aún Adán era hijo de Dios. Y la Biblia dice que si tú eres un hombre o una mujer convertido y salvado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Pero ni los ángeles, ni Adán, ni tú ni yo tenemos mejor nombre, ni somos mejor hijo que Jesucristo. Jesucristo es algo extraordinario. Aunque tú eres hijo de Dios, aunque yo soy hijo de Dios, y vamos a ver el pasaje, hermano, si yo no le llego a los tobillos a Pedro, a Cristo jamás, ni kilómetros de kilómetros bajo tierra, yo me podría comparar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo traté de compartir. Ahora sí le voy a mostrar los pasajes, vamos a verlo. El primero de ellos está en el libro de Génesis. Vamos allá. Génesis, capítulo 6. Porque hay mucha especulación en cuanto al tema de los ángeles. Y yo no voy a hablar más acerca de los ángeles porque no veo qué importancia más tengan ellos, porque hay otras cosas que veo que tienen más importancia. No va a haber sujetería ni cosas que... pienso yo así. Capítulo 6, por favor. 6 del Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahí está la primera vez que aparece en la Biblia la frase hijo de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ni tontos ni perezosos, estos ángeles, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron varones de renombre. Ahora bien, ¿en qué capítulo estamos? 6. El hombre ya había pecado. El diablo, por otro lado, años antes había destruido todo el plan de Dios a través de Adán y Eva. Cuando Eva estuvo conversando ahí en el huerto, o el diablo con Eva, porque ella no lo buscó, sino el diablo con Eva, no fue como dibujan a Eva al lado de un árbol y la serpiente en el árbol. No. La serpiente, el diablo, era un ángel de luz.
se hizo como un hombre maravilloso, fabuloso, impresionante, como ha de ser el anticristo. Con mucho carisma, joven, extremadamente inteligente, que va a engañar, dice la Biblia, aún hasta los escogidos. Ahora bien, estos ángeles, que sí, que se tuvieron relación íntima con mujeres comunes y corrientes de aquel entonces, eran ángeles. Eran ángeles. Tuvieron relaciones íntimas y nacen esos gigantes que siempre han habido en la tierra. Esto siempre está ocurriendo. Siempre ha estado ocurriendo. Bueno, hay muchas, los que dirigen este mundo hacen muchas barbaridades. Los días estuve estudiando y cosas que quedé con mi piel de gallina. Entonces, tenemos que entender, los ángeles siempre han sido varones, no hay angelitas, siempre son varones. Para destruir el plan de Dios. El destruir el plan de Dios, el diablo lo comenzó antes que fuese diablo. Porque Dios creó un lucero de la mañana y Él quiso ser Dios sin Dios. Él se dijo a sí mismo, yo me sentaré en el trono, yo. Como muchos hoy, y tengo un pastor amigo lastimosamente, que también el puro predica, puro yo soy aquí, yo soy acá. El evangelio según yo. Pero Dios nos dejó aquí su palabra. El otro pasaje lo encontramos en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1. Son solo 3 pasajes que hablan de los hijos de Dios, que no son hombres, ni tampoco son de la genealogía que algunos enseñan de Set, son ángeles. Job 1. Job 1. Bien, maravilloso. Job 1, versículo 6. Ahora, entendamos, Job, el libro de Job es el libro más antiguo escrito. El libro de Job habla más de la creación que el mismo Génesis, porque es antiquísimo. Dice en el versículo 6, Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales también, ¿qué dice? Vino Satanás. El diablo siempre se ha camuflado con la gente. ¿Quién gobierna este mundo? El diablo. Toda la gente cree que el Señor Jesucristo es el Señor de este mundo. Bíblicamente no, el diablo es el Señor de este mundo. Y Él hace y deshace. Y aquí aparece esta frase. Y la última vez que aparece esta frase es en el mismo libro de Job, capítulo 38. Job 38, versículo 7. Job 38, 7. Interesante. Aquí Dios conversa con Job como amigos. Porque noten por favor. Dios está hablando con Job y le dice en el 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí sin duda está hablando de la creación. Y estaban presentes. Son ángeles. Son ángeles. ¿Cómo podemos entenderlo? 38.1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, con necedades. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice Dios a Job. 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? A ver si sabes, respóndeme. El pobre Job
Silencio. ¿Verdad? Continúa preguntando. Dos. Voy a repetir el 2. ¿Quieres decir que curioso el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Las medidas de la tierra, del planeta. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Lo que es para nosotros las bases de la tierra. ¿O quién puso su piedra angular? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. ¿Quién? ¿Y Job? ¿Por qué Job no responde nada? Muy simple, porque Job todavía no estaba. Cuando Dios creó todo, no había ningún ser humano. Ningún ser humano. ¿Se fija? Entonces, digo, hay ángeles que son hijos de Dios, como tú y yo somos hijos de Dios, pero ninguno somos, ni ángeles, ni seres humanos creyentes convertidos por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo, que seamos mejor que el Hijo de Dios. ¿Estamos claros? Eso es lo que tenía en mi mente, es lo que quería compartir. Entonces lo estoy aclarando ahora. Porque la misma Biblia dice, volvamos a nuestro pasaje, por favor. Hebreos 1. Hebreos 1. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 1, recordemos. Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y él será a mi hijo. ¿A cuál le dijo yo te engendré? A ninguno. A ninguno. Versículo 6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Versículo 6. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el único primogénito? Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra primogénito? Primer nacido. Primo. Listo. Eso. Primo de primero. Pero interesante. Génito. ¿De dónde viene génito? Viene de gen. Gen. Hermanos, por favor, tenemos que entender que Jesucristo es el único que tiene el gen divino. El gen divino. Por eso Cristo nunca pecó. De Cristo se ha dicho muchas barbaridades. Alguien me envió link y cosas así a mi celular diciendo barbaridad de Cristo. Que ha sido gay, que tiene hijos, y me mandan un montón de tonteras. Igual a mi correo, yo los miro, los títulos nomás y los borro. Ni siquiera tengo tiempo para leerlo. Se ha dicho muchas barbaridades. Cristo nunca pecó. ¿Por qué Cristo nunca pecó? Primero, porque Cristo es Dios. Y segundo, como Dios, hay cosas que Dios no puede hacer. Repito, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Y cuál cosa Dios no puede hacer? Pecar. Porque no está dentro de su gen. El meollo de Dios, ¿qué palabra puedo usar, hermano? La esencia de Dios, gracias José, por eso te quiero, es amor. Es amor. Y tenemos que entenderlo. Por eso Jesucristo es el Hijo extraordinario de Dios, superior a los ángeles. Ahora, fíjense que nos dice superior a nosotros los seres humanos. Y se me ocurre, ¿y por qué no es superior
a los seres humanos? Espérenme unos domingos más, porque vamos a ver por qué aquí en el capítulo 1 dice la Biblia que Cristo es superior a los ángeles. Pero cuando lleguemos a su capítulo, dice que le hizo un poco inferior que los ángeles. ¿Se contradice la Biblia? No, señor. Contexto. ¿Cuál es el contexto? Ese es el punto. ¿Me entienden? Así que paciencia, por favor. O si no, léanlo ustedes, está en la Biblia. Hermano, todo lo que yo digo está en la Biblia, así que no hay drama. Bien, ¿seguimos siendo amigos? Aclarando el tema de que los ángeles no están a la par que Cristo, ni menos sobre Cristo. Aclarando. Según el apóstol, iba a decir el apóstol Pablo, pero la mayoría piensa que Pablo escribió Hebreo. Según el apóstol de Hebreo, hermanos, no hay en el capítulo 1 ningún hijo de Dios. Por favor, hijo de Dios que sea superior a Cristo. ¿Estamos claros? Concluimos con eso. Entonces, primero, veamos. Cristo, hermanos, es el Hijo unigénito de Dios. ¿Amén? Vamos al versículo más popular de la Biblia. ¿Qué dice? No, yo dije el versículo más popular de la Biblia. Si tú no conoces tu Biblia, allá tú. Lo he dicho un montón de veces, ¿cuál es el versículo más popular de la Biblia que lo cantan los hermanos pentecostales en las calles? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, bien clarito dice, unigénito. Y noten que aquí este mismo versículo, cuando dice ha dado a su Hijo, está con mayúscula. Unigénito. Su único Hijo con un mismo gen divino. El problema que el hombre tiene es el problema del gen, que hoy mucho se habla de los genes. El hombre está tratando de trabajar mucho en los genes para destruir aún los genes del hombre. La intención de todos los que dominan el mundo es que cada ser humano sea, ¿cómo se llama? Un zombie. Están trabajando a través de los alimentos y cambiando todo lo que alimento. Aquí la Escritura dice que Cristo es el único Hijo unigénito que lo envió al mundo. Mira el 36. El que cree en el Hijo, está con mayúscula. Y nosotros, hermanos, ¿por qué siempre automáticamente cuando vemos que está con mayúscula, inmediatamente la mente le dice, está hablando de Cristo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso tampoco se dice sobre ningún ángel. Cristo, hermano, es el Hijo exclusivo de Dios. Exclusivo de Dios. Cristo es el Hijo santo de Dios. No solamente santo, sino que también lo vimos la semana antepasada, creo que fue, el Hijo ungido de Dios. ¿Tú has sido ungido? ¿Los ángeles han sido ungidos? Vamos a la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos 4. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 27. Hechos 4, 27. Observemos. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra, observen, su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Cristo es el Hijo Santo de Dios y además en el mismo versículo dice que es el Hijo ungido de Dios. Y lo vimos la semana antepasado, aquello.
¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Cristo es a la imagen de Dios. Recuerden que yo les compartí la semana antepasada que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre cayó. En toda la jerga evangélica, cristiana, bíblica, mejor dicho, prefiero. La jerga bíblica, cuando se llama que Adán pecó, se le dice que Adán cayó. Y el tema para el domingo entrante es el desliz, para que no nos deslicemos, ¿verdad? Caernos. Pues bien, ocurrió como tal y cual Dios le dijo a Adán. Adán desobedeció a Dios, le creyó más al diablo que a Dios y a su mujer y pecaron. Inmediatamente Dios le quitó la imagen a Adán y Eva. Ellos pecaron y automáticamente. Entró el pecado, la santidad salió. ¡Pum! Así. Y ellos sintieron que algo salió y se sintieron desnudos, porque toda la gente cree que Adán y Eva andaban desnudos en el huerto. Es imposible, hermano. Es imposible que Adán y Eva hayan caminado desnudos como tú te imaginas. Imposible, porque en el libro de Éxodo y Levítico prohíbe a los judíos andar desnudos. Nadie tiene que ver la desnudez de nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Inmediatamente Dios saca su santidad. Y ellos sintieron que algo salió. Y fue la vestimenta de luz que tenían ellos, como dice el libro de Salmos. ¿Verdad? Entonces, el hombre pecador, ¿qué hace? Dios entonces ve al hombre perdido y envía a su Hijo amado, a su Hijo único, a su Hijo ungido, a traernos la imagen de Dios. Y es por eso que la Biblia demanda que tú y yo como creyente y como hijo de Dios debemos de tener en nuestra vida la imagen de Cristo. Así de simple y sencillo. Vamos a la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Dice la Escritura, la palabra de Dios, 2 Corintios 4:4. Observemos. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, aquí está hablando del diablo, y dice que el diablo es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual ¿qué? Jesucristo, Cristo, el cual es, ¿qué dice? La imagen de Dios. Es por eso que Cristo nunca pecó aquí en la tierra. Digas lo que tú digas, diga lo que el mundo quiere decir de Cristo. Cristo nunca pecó y no podía haber pecado porque era Dios. Y si Cristo hubiese cometido tan solo un pecado, no podía salvarte a ti ni a mí. Porque Él dijo que no vino para abrogar la ley. Él no vino para deshacer la ley. Él no vino para romper la ley. Vino a cumplirla. Y la ley dice que si uno viola un mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos. Tan solo un pecadito. Como tú y yo a veces decimos, o bueno, algunos dicen, una mentirita blanca, una mentirita piadosa, suavecita, chiquitita. La mentira es mentira. No podía habernos salvado. Dios jamás habría dicho desde el cielo y que los judíos escucharan, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Dios jamás lo habría dicho. Si el hijo amado hubiese cometido un medio pecadito. ¿Se fijan? ¿Qué más? La Biblia dice de Cristo. Hebreos 1.
nuestro pasaje. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Recordemos las semanas anteriores. Hebreos 1:3. Siempre hay que colocarle, mijo, un marcador de Biblia. ¿Cómo se llama este chiquillo? Oye, una cuestioncita de esto. Y si no, trae un machete por la semana, te cortas un dedo y lo pones el de hoy. Versículo 3. El cual, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿De qué está hablando? De Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Dice, tenía el resplandor de la gloria de Dios, tenía la imagen misma de la sustancia, del gen de Dios. ¿Me entiende, hermano? Cristo tenía la misma imagen de Dios. ¿Por qué la Biblia habla de imagen? Porque es lo que el hombre perdió. ¿Y por qué no dice del cuerpo? Porque Dios no tiene cuerpo. Porque Dios es espíritu y eterno. La imagen, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿De qué está creado Dios? De lo que Dios es. Cristo Jesús es lo mismo. ¿Por qué? Porque salió de Dios. Ese privilegio no lo tuvo Adán, no lo tuvieron los ángeles, los que no cayeron, los ángeles que le obedecen a Dios, ni lo tienes tú ni yo. Por eso que Cristo es top. No sé qué forma de decirlo, es superior a los ángeles, y si es superior a los ángeles, que nosotros estamos mucho más bajos que los ángeles. Ya vamos a ver por qué y lo que Dios habla. Colosenses 1. ¿Qué dice más el pastor? Y es el pastor Pablo. También fue pastor. Maravilloso este Pablo, como Dios lo usó. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, por favor, en sus Biblias. Observemos. Él, Jesucristo está hablando aquí, es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. He escuchado a muchos creyentes que van a otro tipo de iglesia. Muchos creyentes. He escuchado muchos creyentes que van a otro tipo de iglesia. Si yo vi a Dios, se me apareció Dios. Gloria a Dios por eso. Capítulo y versículo. Ni Moisés, cuando dice la Biblia que vio cara a cara, no está viendo de face a face, sino que vio un poquito de la gloria de Dios. Pero ningún hombre pecador puede estar parado de pie frente a un Dios santo, hermano. No peca ni junta. Por eso, hermano querido, cuando Cristo venga a buscar su Espíritu Santo, nos va a cambiar de aquí, lo que tenemos aquí, sacar esta materia gris pecaminosa, y luego nos va a cambiar vestimenta. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un lugar que se requiere otra mente y otro cuerpo. Por eso que dice la Biblia que vamos a ser transformados. Ninguno va a entrar aquí, patitas para que te quieran, y ¿quién te invitó? No, mira, chao pescado, tú no aquí, para abajo. ¿Se fijan? La imagen. El que entrará en el cielo es aquel que va a tener la imagen de Cristo en el cielo. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de la creación. El primogénito de la creación. El primero. Y esto cuando habla de primero, es el primero. Mucho antes que Adán. Tenemos que entender que Cristo era 100% Dios y 100% hombre.
Yo dije en semanas anteriores, el niño Jesús de Belén nació aquí en la tierra. Pero el Señor Jesucristo siempre ha existido. Siempre ha sido. Ya lo vamos a ver en un rato. Cristo entonces tiene un nombre que es sobre todo nombre. Todos los nombres de los hombres están aquí, pero el nombre de Él está allá. No sé cómo explicarlo en palabras. Filipenses, por favor. Pablo, una vez más, el amado Pablo nos enseña su bendita palabra. Filipenses 2, versículo 9, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Claro. Muy claro. El hombre o mujer que quiere ser salvado necesariamente tiene que confesar a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Lastimosamente, hay mucha gente que dice, o pastores, error de nosotros los pastores que no sabemos enseñar la Biblia. Y si tú quieres ser salvo, levanta la mano. O repite conmigo. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No hay ni un pasaje en la Biblia que diga que hay que levantar la mano. Ni que repitas conmigo. Lo que la Biblia enseña es que el hombre tiene que confesar con su boca. Capítulo 8 de los Hechos. Hechos 8. Un pasaje claro. Hechos 8. Hechos 8, el relato de un hombre etíope, hastiado del paganismo, se enteró que en Jerusalén los hebreos tenían al Dios verdadero, el único Dios verdadero y eficaz que responde todo. En sus vacaciones viajó de Etiopía hasta Jerusalén para participar de la fiesta de los judíos. Y como la fiesta de los judíos era todo rito, puro ritual, salió decepcionado de aquella reunión, de aquella ceremonia. Pero no conforme con eso, se compraba la librería y se compró un rollo del libro de Isaías. Y gracias a Dios que fue Isaías, y conocido como el libro, el Evangelio del Antiguo Testamento. Y el hombre lo compra y se devuelve, triste, decepcionado, leyendo el libro de Isaías, el rollo. El que busca, halla, dice la Biblia. El que llama, se le abrirá, dice la Escritura. Y mire, Dios sacó a un hombre llamado Felipe, de un gran avivamiento, ganando mucha gente para Cristo. Dios saca a uno, el que estaba ganando muchas almas para Cristo, para predicarle a uno que iba solito en el desierto, en busca de Dios. Porque en la carreta iban dos, y al cochero iba él también. Capítulo 8. Dice, versículo 32, por causa de contexto. 8:32 de los Hechos, por favor. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún
otro. 35, por favor. Observen 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. Felipe empieza a explicarle este pasaje del como cordero fue llevado al matadero de Isaías 55. Le predica a Cristo usando el pasaje y el tema que este hombre iba leyendo. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció, observen, la profecía, lo que va a venir. ¿De qué sirve hablar de profecía a un incrédulo si se va a morir sin Cristo? Lo más importante en la vida del hombre, hermanos, es el evangelio. Lo único que cambia. Algunos de mis amigos etíopes que están ahí en la sala creen que son salvos porque van a la iglesia. Imagínense. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, observe la respuesta bendita. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Bien puedes bautizarte. Y respondiendo, dijo, creo. Observen este hombre que recién está escuchando el evangelio. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué impresionante! Un hombre africano, un hombre de color, con sus labios, recién convertido, recién discipulado. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que tiene que ser el hombre y la mujer para entrar al cielo. Ninguna otra cosa. No miembro de la iglesia, no bautismo, nada. Solo creer y confesar. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Interesante. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Aquí la Biblia habla de la importancia del Hijo de Dios. Este Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, es el único que salva. Los ángeles no salvan, ni tú y yo tampoco salvamos. El hombre cristiano, carnal, y he conocido muchos carnales, que han guiado a personas a Cristo. A uno, a otro le han hablado, lo han traído a la iglesia. De repente ese cristiano carnal se porta mal y quiere irse de la iglesia. ¿Qué hace? Se lleva todo lo que él ganó porque cree que él lo salvó. Y los otros que fueron guiados por ellos, que son más carnales que el que lo conoce para Cristo, le siguen a él, pensando que nosotros tenemos que seguir al hombre. ¿Quién es el dueño y señor de la iglesia? Se llama Jesucristo. Él salva. Tú y yo somos como los tetras, nada más. Unos tetras. O como se dice aquí en nuestro país, a los obstetras, un matrón, una matrona. Allí el matrón, la matrona está para ayudar a la madre que va a dar a luz una criatura. Pero esa criatura no tiene vida, esa criatura no tiene vida porque el médico lo ayudó a salir. Esa criatura tiene vida de hace 9 meses atrás. Él solo ayuda a nacer físicamente a la criatura. Nosotros como creyentes, cuando alguien confiesa a Cristo, solo lo que hacemos es ayudarle a nacer espiritualmente, pero no le damos la vida. La vida se la da Dios a través de su Santo Espíritu. Vale decir, somos simples instrumentos en las manos de Dios. Porque Cristo, el único Hijo, el Santo Hijo, el ungido Hijo, el amado Hijo, es quien da vida al hombre. Punto. Nosotros somos simples servidores de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Ayudar a traer gente a Cristo. Amén. Cristo es el Hijo
amado de Dios. Veamos qué dice la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Todas estas cosas nos muestran que Jesucristo, lógico, fue sobre los ángeles y no hay ni un ángel sobre Cristo. Segunda carta del apóstol Pedro, por favor, capítulo 1. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice la Escritura. Colosenses, capítulo 1. ¿Qué más dice la Biblia? Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo es el Hijo amado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo trasladó al reino de su amado Hijo? Versículo 14 tiene la respuesta. Versículo 14. ¿En quién? En Jesucristo. Tenemos redención en el Hijo amado. ¿En quién? En el Hijo amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo, mis hermanos, es el Verbo de Dios. Cristo es el Verbo de Dios. San Juan 1. San Juan capítulo 1. Versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? En el principio era el Verbo. Nótese. Y el Verbo era con Dios. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo existía con Dios. Y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. El Verbo. Lo más importante en una frase en nuestro idioma son los verbos. Si en nuestro lenguaje español no tenemos verbo, no hay acción, no hay vida. Si sacamos todos los verbos. Cristo es vida. Versículo 14, por si no entendemos quién es el verbo. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el verbo. Apocalipsis capítulo 19, por favor. Apocalipsis 19. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 13, 19:13. Estaba vestido, está hablando del Señor, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es, observen, y su nombre es el Verbo de Dios. Noten qué interesante allí, el Verbo de Dios. Noten que esa frase, ese título, está con mayúscula. Toda la frase. Él, el Señor Jesucristo, ya cumplió con todo, es el Verbo de Dios. Para concluir, Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y siempre la Biblia dice, el Hijo. No dice uno de esos hijos. Es el Hijo de Dios. El libro de Hechos, por favor. Hechos 9. Hechos capítulo 9. Versículo 20. Hechos capítulo 9. Versículo 20. Hechos 9, 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era, ¿qué dice? El Hijo de Dios.
a todos los judíos. Entró en cada ciudad el día sábado a la sinagoga para decirle a los judíos, Cristo era el Hijo de Dios, a quien ustedes crucificaron, como dijo Pedro. Él era el Hijo de Dios. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Versículo 14. 4:14. Y nosotros hemos visto, dice Juan porque él fue testigo, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, noten, el Salvador del mundo. Cristo, el Hijo, Él es el único Salvador del mundo. ¿Qué hace el Salvador del mundo? Versículo 15. Todo individuo, no importa raza, color, situación económica, política, secular, no importa. Todo aquel que confiese, observen, hay que confesar, no levantar la mano ni el lenguaje que usa mucho. Yo ya recibí a Cristo. ¿Dónde aparece esa frase? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Observen. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Dios permanece en aquel que confiesa a Jesús. Y concluye diciendo, y él, el creyente que confesó, en Dios. Interesante. ¿Cómo eso ocurre? A través de su Santo Espíritu. Cristo es el Hijo especial de Dios. ¿Estamos claros? Que el Señor le bendiga y le guarde. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra bendita.